Gracias a todos los que están compartiendo, que están suscribiendo y que nos están apoyando con sus comentarios. Me voy con algunas noticias importantes en este momento. La primera de ellas es que el jurídico de presidencia, el consejo, la Consejería Jurídica de Presidencia, emitió un comunicado en el que se va en contra del ministro Lainez, el que va literalmente a mover o que está planeando tumbar el plan B electoral. ¿Qué es lo que dice la Consejería Jurídica de Presidencia? En su proyecto de sentencia, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el plan B electoral, lo cual vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actual de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional. El ministro Lainez propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano. El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuestas se estaba discutiendo. La confusión que atribuye el ministro a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucional de las normas impugnadas. Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y la conducción de la mesa directiva al cargo del diputado Santiago Krill no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por mayoría del Congreso de la Unión. Asimismo, para favorecer la pretensión de la oposición, el ministro Lainez Potisek convierte la decisión de los grupos parlamentarios minoritarios de no participar en el proceso deliberativo durante la aprobación de las reformas a las leyes electorales en supuestas deficiencias del procedimiento legislativo para invalidar el decreto impugnado. O sea, esta es una historia que ya habíamos vivido. Con la primera parte del plan B, el argumento nunca fue el contenido del plan B, porque esto nunca ha sido el contenido del plan B electoral, sino que fue por fast track y que no ameritaba ser por fast track. Algo que legalmente pueden hacer los diputados, lo han hecho durante tantísimos años, sobre todo ustedes recordarán cuando había partidos de fútbol o cuando había eventos importantes de fiesta en México que nos distraían, ellos aprobaban iniciativas en fast track. Si no mal recuerdo, el gasolinazo fue en fast track. Entonces, aprobaron gasolinazo de Peña Nieto en 2016, finales de 2016, principios del 17, cuando elimina el tema del impuesto en fast track, y ahí nunca había la Suprema Corte decir nada. Y particularmente estos ministros ya estaban, porque Lainez Potisek, si no estoy mal, también fue nombrado por Calderón. Y es uno de los ministros que también sale en el 24, si no mal recuerdo, Lainez Potisek. Pero bueno, este ministro ya estaba, nunca se había quejado del fast track, y ahorita que estamos hablando del plan B, ¿cómo de que no? Claro que sí, quítense aquí, ahí les voy. No están cuestionando el contenido del plan B, sino que están cuestionando que no se discutió, que no hubo un proceso limpio y que se aprobó la manera en la que se aprobó. El argumento de Lainez Potisek, que es diferente al de la primera parte del plan B, que también estuvo motivado por otro ministro de Calderón, es que pobrecitos diputados del PRI-PAN-PRD estaban confundidos y no se enteraron que había un proyecto, no se enteraron, pobrecitos, estaban bien preocupados, no se enteraron, y entonces, como no se enteraron, pues no pudieron participar activamente, ¿no? Yo quiero saber si alguno de estos ministros va a llamar esta confusión por su nombre. Se llama moratoria constitucional, ¿no? Recordemos que ellos dijeron que no iban a discutir y aprobar absolutamente nada que viniera del gobierno federal, o sea, una propuesta o iniciativa del presidente. Entonces, yo no sé si a la confusión, como la describen aquí, le van a llamar por su nombre. Y es que los diputados del PRI-PAN-PRD dijeron que no querían trabajar por berrinche, lejos de oponerse, presentar recursos y agotar el proceso legislativo tal cual como lo están exigiendo los ministros. Dijeron que no iban a hacer, lo que se iban a sentar ahí y ahora sí que la queso. Para los que me preguntan qué es la quesoporte, pero la abreviación es y la queso. Entonces, eso es lo que aplicaron el PRI-PAN-PRD y yo no los veo enojados por eso. Entonces, de ahí viene el criterio de la Consejería Jurídica del presidente, cuestionando, evidentemente, lo que está pasando con sus, con este intento de tumbar el plan B, que para como veo, es probable que también lo tumben.
Así que, ¿para qué nos hacemos, no? Ahora